Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas que no deberían ser vistas, no porque no existan, sino porque el momento en que las ves, algo en ti cambia para siempre. Como si la mirada fuera una puerta, y algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Esta noche les traigo un relato que me llegó de una forma poco usual. No fue un correo, no fue un mensaje en redes, fue una memoria USB dejada en el buzón de mi departamento, sin remitente, sin nota, solo la USB y adentro, un archivo de texto, un testimonio escrito a mano, digitalizado después, y al final del documento un número de teléfono que ya no existe. Lo que van a escuchar esta noche no lo viví yo, lo vivió una familia como cualquier otra, de esas que uno se cruza en la calle sin imaginar lo que cargan. Escuchen con cuidado, y si en algún momento sienten que algo en su cuarto se mueve, que el aire cambia, que el silencio se vuelve demasiado denso, no se levanten a ver. Quédense quietos. Mi nombre es Verónica Castellanos Ríos, tenía 34 años cuando ocurrió todo esto. Soy contadora. Trabajo desde hace 11 años en una firma de auditoría en la colonia en Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Soy una persona práctica, de números, de columnas, de cosas que cuadran o no cuadran. Mi esposo, Ernesto Fuentes Medina, es técnico en sistemas, también racional, también escéptico. Los dos lo éramos. Digo éramos porque lo que vivimos entre el mes de febrero y el mes de abril del año 2018 nos cambió de una forma que no tiene cura. No hay terapia que cierre esa herida. No hay explicación que alcance y lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado. Vivíamos en la colonia Doctores en la Ciudad de México. Delegación Cuauhtémoc. Un departamento en el tercer piso de un edificio de los años 70, de esos con escaleras de mosaico y barandales de herrería oxidada. El edificio se llamaba, no sé si sigue en pie, Edificio Tlaloc. 4 pisos. 8 departamentos, un portón de metal verde que chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Vivíamos ahí con nuestros 2 hijos, Rodrigo de 10 años y Camila de 7. Una familia normal a una vida normal. O eso creíamos. Todo empezó, si es que puede decirse que empezó en algún punto preciso, a finales de enero. Ernesto había comprado un kit de cámaras de seguridad, no por miedo, sino por practicidad. El edificio había tenido 2 robos en el estacionamiento en los últimos meses, y el administrador, el señor Abundio Peralta, había pedido a los vecinos que pusieran cámaras en sus propios espacios. Si podían, Ernesto consiguió un paquete de 4 cámaras pequeñas, inalámbricas, de esas que se conectan a una aplicación en el teléfono y graban en ciclos de 24 horas. Puso 2 afuera, una apuntando al estacionamiento desde el pasillo del tercer piso, y otra en la puerta de entrada del departamento. Las otras 2 las guardó pensando en usarlas después. Después llegó antes de lo que esperábamos. A principios de febrero, Camila empezó a dormir mal. No era algo dramático al principio. Se despertaba a medianoche, lloraba un poco, decía que había tenido un sueño feo, y se volvía a dormir en paz con los niños, pero la frecuencia fue aumentando. 3 noches seguidas, así con una semana entera sin que durmiera bien una sola noche. Le preguntamos qué soñaba. Al principio no quería decir. Decía que no se acordaba, pero en su cara se veía que sí se acordaba, que simplemente no quería decirlo. Hasta que una noche, era martes el 12 de febrero, se despertó llorando, más fuerte de lo habitual. Y cuando fui a su cuarto la encontré sentada en la cama con los ojos abiertos mirando hacia el rincón izquierdo del cuarto. El rincón donde estaba su pequeño escritorio de madera blanca. Le pregunté qué pasaba. Me dijo le pregunté qué, señora, y ella señaló el rincón con el dedo y dijo, a la que se para ahí. El rincón estaba vacío. Era un rincón normal, con el escritorio, una silla, un juguete encima, nada más. La calmé. Le dije que eran los sueños, aunque no había nadie, que mamá estaba ahí. Me quedé con ella hasta que se durmió. Pero cuando salí del cuarto y cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo un momento. Y sentí algo que no sé cómo describir con exactitud. No fue miedo, fue más como una presión, como si el aire del pasillo tuviera más peso del que debería.
como si algo estuviera esperando que yo me fuera. Caminé rápido hacia mi recámara. No miré hacia atrás. A la mañana siguiente se lo conté a Ernesto mientras desayunábamos. Él lo tomó con calma, como siempre. Dijo que Camila probablemente había visto algo en la televisión o en la tableta, algo que la había impresionado. Dijo que los niños a esa edad confunden los sueños con la realidad, que era completamente normal. Tenía razón. Era la explicación lógica. Pero esa tarde, cuando Ernesto llegó del trabajo, me dijo algo que me heló la sangre de una forma silenciosa, de esas que no se notan de golpe sino que se van instalando despacio. Me dijo que había revisado las grabaciones de la cámara del pasillo, rutinariamente como siempre lo hacía, y que en la grabación de la madrugada anterior, la del martes 12 de febrero, entre las 2:20 y las 2:35 de la mañana, la cámara había captado algo. Me enseñó el video en su teléfono. El pasillo del tercer piso, quieto, vacío, iluminado apenas por la luz de emergencia que había al fondo, la puerta de nuestro departamento visible en el encuadre. Y entonces, durante varios minutos una sombra, no una silueta completa, una sombra que se proyectaba desde abajo del encuadre, como si algo estuviera parado justo al borde del campo visual de la cámara, una sombra que no se movía, que solo estaba ahí quieta. Durante 14 minutos. Y después desaparecía. No había nadie en el pasillo. La sombra no tenía dueño visible. Ernesto lo revisó 2 veces. Buscó si podía ser la sombra de algún objeto, algún cambio de luz, algún fallo técnico. No encontró explicación. Lo miramos juntos en silencio. Después Ernesto cerró la aplicación y dijo, voy a poner las otras 2 cámaras adentro. No discutí. Instaló una en la sala, apuntando hacia el pasillo interno del departamento que conectaba los cuartos, y otra en el cuarto de Camila, en el ángulo superior de la puerta, apuntando hacia adentro. Le dijimos a ella que era para cuidarla, que si le daba miedo en la noche, podíamos verla desde el teléfono y saber que estaba bien. A él le pareció bien. Rodrigo quiso una también en su cuarto, pero Ernesto solo tenía las 2. Durante 4 días, nada. Las noches pasaron tranquilas. Camila durmió mejor. Ernesto revisaba las grabaciones cada mañana y no encontraba nada fuera de lo normal. Empezamos a creer que había sido un episodio pasajero. Esas cosas pasan. Los edificios viejos tienen corrientes de aire, sombras raras, ruidos en las paredes. La mente hace el resto. Y entonces llegó la noche del 16 de febrero. Ernesto me lo mostró a la mañana siguiente con una expresión que no le había visto nunca. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la confusión de alguien que acaba de ver algo que no encaja en ningún esquema conocido. La grabación del cuarto de Camila. Las 3:42 de la mañana. Camila dormida en su cama, visible en el encuadre desde arriba, quieta, tapada con su cobija de ositos, y en el rincón del escritorio, el rincón donde ella había señalado la semana anterior, había algo. No era una sombra esta vez. Era una figura. No voy a decir que era claramente humana porque no lo era del todo. Era alta, demasiado alta para el espacio, como si estuviera ligeramente encorvada para no tocar el techo. Era oscura, de un negro que no era simplemente falta de luz, sino algo más denso, más mate, como si absorbiera la poca luminosidad del cuarto, y estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la cama de Camila. No se movió en toda la grabación. 43 minutos así, y justo antes de las 4:25 de la mañana, desapareció. No se fue caminando, no se disolvió gradualmente, simplemente en un fotograma estaba y en el siguiente no estaba. Vi la grabación 3 veces. La cuarta no pude terminarla. Ese día no fui al trabajo, en Ernesto tampoco. Mandamos a los niños a la escuela y nos quedamos en el departamento hablando durante horas. Ernesto, que es el más escéptico de los dos, barajó todas las posibilidades técnicas. Error de compresión de video. Artefacto digital. Problema con el sensor de la cámara en condiciones de baja luz. Revisó foros, revisó tutoriales, revisó especificaciones del modelo. Encontró que sí podían generarse ciertos artefactos visuales en condiciones específicas, pero ninguno de los ejemplos que encontró se parecía remotamente a lo que habíamos grabado. Esa tarde llamé a mi hermana Luciana. Ella vive en Tlalpan, es enfermera. También es una persona práctica, le conté todo. Esperaba que me dijera lo mismo que Ernesto, que buscara una explicación lógica. En cambio se quedó callada un momento y luego me preguntó si habíamos hablado con los vecinos.
Le dije que no. Me dijo que lo hiciéramos. El edificio Tlaloc tenía 8 departamentos. Nosotros estábamos en el 3B. Nuestros vecinos más cercanos eran, en el 3A, una pareja mayor, don Macario Villanueva y su esposa doña Consuelo, jubilados, llevaban más de 20 años en el edificio. Abajo, en el 2B, vivía una mujer sola, la señora Remedios Ángeles, de unos 50 y tantos años, vendedora de ropa en el mercado de la Merced. Y arriba, en el 4B, un hombre joven, Aurelio Mendoza, que trabajaba en un taller mecánico y casi nunca estaba. Esa misma tarde toqué la puerta del 3A. Doña Consuelo abrió. Siempre fue amable con nosotros. De esas personas que todavía saludan en el pasillo y preguntan por los niños. Pero cuando la vi esa tarde noté algo distinto en su cara. Una tensión alrededor de los ojos. Me invitó a pasar. Le pregunté, tratando de ser directa sin sonar loca, si habían notado algo raro en el edificio últimamente, si habían escuchado ruidos, si habían visto algo inusual. Doña Consuelo se sentó en su silla de la sala y entrelazó las manos en el regazo. Don Macario estaba viendo la televisión en el cuarto y ella bajó la voz. Mi dijo que sí, que desde enero, 3 o 4 semanas antes de que Camila empezara a despertarse, ella había estado escuchando pasos en las noches, pasos en el pasillo del 3er piso, después de la medianoche. Pasos que se detenían frente a su puerta. Se quedaban quietos un rato y luego seguían. Me dijo que al principio pensó que era algún vecino trasnochado, pero la frecuencia era extraña, casi todas las noches. Y el sonido no era exactamente como pasos normales, era más lento, como si quien caminaba no levantara bien los pies del suelo. Le pregunté si había abierto la puerta a ver quién era. Me miró con una expresión que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la sabiduría de alguien que ya sabe que hay preguntas que es mejor no hacer. Me dijo, no, mija, esas cosas es mejor no verlas. Esa noche le conté a Ernesto lo que me había dicho doña Consuelo. Él escuchó sin interrumpir, lo cual era raro en él. Cuando terminé, dijo que iba a revisar todas las grabaciones desde el principio. Desde que había instalado las cámaras, no solo las que habían disparado alguna alerta, se quedó hasta las 2 de la mañana revisando. Yo no pude dormir esperándolo. Cuando por fin entró a la recámara, se sentó en el borde de la cama y estuvo un momento en silencio antes de hablar. Me dijo que había encontrado masa no una vez, no 2, 7 noches distintas, entre finales de enero y mediados de febrero. La cámara del pasillo había captado esa sombra sin dueño, siempre después de la medianoche, siempre frente a nuestra puerta. Algunas noches 10 minutos, otras más de media hora, y en 3 de esas noches, la figura también había aparecido en la cámara del cuarto de Camila. 3 noches que habíamos dormido sin saberlo. 3 noches en que algo había estado parado junto a la cama de nuestra hija mientras ella dormía. Ernesto me enseñó los timestamps, las fechas y horas exactas, como si los números pudieran hacer más manejable lo que estábamos viendo. Los dos sabemos trabajar con datos, los dos sabemos que los datos no mienten. Y los datos decían que esto llevaba semanas pasando. Esa noche ninguno de los dos durmió. Al día siguiente, sábado, Ernesto fue a ver al señor Abundio, el administrador del edificio. Vivía en la planta baja, en el departamento Anoa, un hombre de unos 60 años, delgado, de bigot entrecano, siempre con un periódico doblado en la mano. Ernesto le preguntó si sabía algo sobre el historial del edificio, si había habido algún incidente, algún problema, algo que debiera saber. El señor Abundio lo escuchó, lo miró, y después de un silencio que Ernesto describió como incómodo y demasiado largo, le dijo algo que cambió todo. Le dijo que en el departamento 3B, el nuestro, había muerto alguien, hacía muchos años, antes de que el señor Abundio llegara él mismo al edificio, pero que lo sabía porque se lo había contado la dueña original del edificio, una señora ya fallecida llamada Elvira Montes de Ocan. No fue una muerte natural. No quiso dar detalles, solo dijo que fue una mujer, que fue un asunto de familia, y que después de eso el departamento había estado vacío varios años antes de volver a rentarse. Ernesto le preguntó si sabía el nombre de la mujer. El señor Abundio lo miró de una forma que Ernesto no supo leer bien, y le dijo, ¿para qué quieres saber eso? Ernesto no insistió. Esa misma tarde, mientras Rodrigo y Camila veían televisión en la sala, yo fui al cuarto de los niños, al cuarto de Camila específicamente. Me paré en el umbral y observé el rincón del escritorio.
Era un rincón normal, paredes color crema, manchadas en partes por la humedad, el escritorio blanco con calcomanías de animales que Camila había pegado ella misma, una silla de madera, un foco de noche en forma de luna que proyectaba una luz tenue y anaranjada, nada, pero me quedé ahí parada más de lo que debería, y en algún momento, sin que pudiera explicar exactamente por qué, sentí que el rincón no estaba vacío, no de una forma que pudiera señalar o describir, más como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de estar, y el aire todavía tiene la forma de esa presencia, una densidad en un residuo. Me fui a la sala con los niños. Esa noche, después de acostar a Camila, me senté en el borde de su cama como siempre y le pregunté, con calma, sin asustarla, qué veía cuando decía que había una señora en el rincón. Camila pensó un momento. Tenía esa forma suya de pensar, con la cabeza ligeramente ladeada, como pesando las palabras. Me dijo, Anne es una señora grande con el pelo suelto. Nomás se para ahí y me mira. Le pregunté si le hablaba. Dijo que no, que nunca le hablaba, que solo la miraba a Anne. Le pregunté si le daba miedo. Anne tardó en contestar. Luego dijo, a veces sí, Anne, a veces parece triste. Esa noche no dormí nada. Ernesto y yo hablamos en voz baja en la cocina hasta las 3 de la mañana. Consideramos llamar a un psicólogo para Camila, volver a contactar al señor Abundio para más información, buscar los registros del edificio o incluso considerar cambiarnos. Pero ¿cambiarnos a dónde? ¿Con qué dinero? ¿En qué plazo? A las 3:12 la aplicación del teléfono de Ernesto mandó una notificación. La cámara del cuarto de Camila había detectado movimiento. Ernesto abrió la aplicación. Lo que vio en la pantalla lo puso de pie de un salto. Fui detrás de él corriendo. Llegamos al cuarto de Camila en segundo. Abrimos la puerta. Camila estaba dormida, quieta, respirando. El rincón del escritorio estaba vacío, pero el olor. Nunca antes en ese departamento había habido ese olor y sin embargo lo reconocí de inmediato. De algún lugar antiguo de la memoria, de algún velorio de la infancia, de alguna iglesia de pueblo visitada una sola vez. Era copal. No exactamente copal, sino algo parecido, más dulce. Un olor que se pega a la ropa, que se instala en el fondo de la garganta. Duró menos de un minuto, después se fue. Ernesto revisó la grabación al día siguiente. La figura había estado en el cuarto durante 22 minutos amparada en el rincón, mirando hacia la cama de Camila. Y en el último fotograma antes de desaparecer, había algo diferente. Se había movido. Por primera vez en todas las grabaciones la figura no estaba en el rincón. Estaba a un paso de la cama, a menos de 1 metro de la cabeza dormida de nuestra hija. Al día siguiente, domingo, llamé a mi madre. Mi madre, Esperanza Ríos, viuda de Castellanos, es una mujer de 72 años que creció en Oaxaca, en un pueblo pequeño de la Sierra Sur. Ella nunca fue una persona supersticiosa en el sentido folclórico, pero tampoco fue nunca alguien que descartara lo que no puede verse. Tiene esa sabiduría quieta de las personas que han vivido cerca de la tierra y saben que hay más capas en las cosas de las que la ciudad permite ver. Le conté todo por teléfono. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego mi yo voy para allá llegó esa misma tarde en camión. Esa noche, después de cenar, cuando los niños ya estaban dormidos, nos sentamos los 3 en la cocina. Mi madre tomó su taza de té y fue directo al punto. Preguntó si alguien había muerto en el departamento. Le contamos lo que nos había dicho el señor Abundio. Mi madre asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Nos dijo que lo que describíamos no sonaba como algo que hubiera llegado de afuera. Sonaba como algo que ya estaba, algo que pertenecía al lugar. Y que si una figura femenina llevaba semanas parada junto a la cama de una niña pequeña, no necesariamente era malicia lo que la movía. Podía ser otra cosa, podía ser que no supiera que tenía que irse. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que algunas personas, cuando mueren de forma violenta o repentina, especialmente dentro de un espacio que conocían, se quedan, no por maldad, porque no saben a dónde ir, porque algo las ancla. Un agravio sin resolver en una pena sin nombre. Ernesto la escuchó con esa expresión suya de quien procesa información nueva en un marco que todavía no tiene forma. No dijo nada en contra. Creo que para ese punto ya no le quedaban muchos argumentos técnicos. Mi madre durmió en el cuarto de Camila esa noche. Por primera vez en semanas, Camila durmió de corrido hasta la mañana. Al día siguiente, lunes,
Mientras Ernesto llevaba a los niños a la escuela, mi madre recorrió el departamento despacio, cuarto por cuarto sin prisa, con las manos juntas y los labios moviéndose apenas en algo que no era exactamente oración, pero se le parecía. Se detuvo más tiempo en el cuarto de Camila. Luego fue al baño, que quedaba pegado al cuarto de Camila, separado por una pared delgada. Se arrodilló junto a la pared y estuvo un momento con la mano puesta sobre los azulejos blancos viejos, ligeramente despostillados. Cuando se levantó, me llamó, me señaló una mancha en el piso, junto al zoclo, oscura, casi negra, del tamaño de una moneda grande. De esas manchas que uno atribuye a humedad o a óxido de la tubería y no examina de cerca. Me dijo: esto no es humedad. Le pregunté qué era. No me contestó directamente. Me dijo que teníamos que saber quién había muerto ahí y por qué. Ernesto pasó varios días buscando. No fue fácil. Los registros del registro civil para esa colonia en esa época no están digitalizados. Fue en persona al registro civil de la delegación Cuauhtémoc. Explicó que era vecino del edificio, que tenía razones personales para investigar. La mujer que lo atendió, una señora de nombre Felipa, con lentes de armazón roja y mucho tiempo trabajando ahí, lo escuchó con paciencia. Le dijo que sin un nombre o una fecha aproximada sería muy difícil. Los registros de defunción de los años 70 y 80 estaban en cajas, sin catalogar en muchos casos. Ernesto le dio la dirección del edificio. Ella dijo que podía intentarlo, pero que tomara tiempo. Mientras esperábamos, los días siguieron. Mi madre se quedó con nosotros. Las noches con ella en el departamento eran diferentes. No porque desapareciera la presencia, sino porque se sentía contenida de alguna forma, como si hubiera un límite que antes no existía. Camila siguió durmiendo bien. La figura siguió apareciendo en las grabaciones, pero ya no se acercaba a la cama. Se quedaba en el rincón, como si esperara algo. A la semana siguiente, Ernesto recibió una llamada de Felipa del registro civil. Había encontrado algo. Fuimos juntos al día siguiente. Felipa nos recibió con una carpeta delgada. Nos dijo que en el año 1983, en el departamento 3B del edificio Tlaloc, había sido registrada la defunción de una mujer de nombre Dolores Ibarra Fuentes, 31 años de edad, causa de muerte hemorragia interna, certificada por un médico de apellido Garduño que ya no ejercía, probablemente fallecido también. Le preguntamos si había más información. Felipa nos miró por encima de sus lentes. Why knows Dio, con esa economía de palabras de alguien que ha visto muchas cosas pasar por su escritorio. La causa oficial fue hemorragia interna. Pero en las notas del caso hay una anotación del Ministerio Público. Dice que hubo investigación abierta. Por violencia intrafamiliar la investigación nunca llegó a nada. Se cerró sin resolución 3 meses después. Dolores Ibarra Fuentes, 31 años, muerta en el baño del departamento 3B del edificio Tlaloc. En el año 83, sin justicia, sin nadie que respondiera por ella, y muy probablemente sin nadie que la ayudara a irse. Esa noche, de regreso en el departamento, mi madre escuchó todo. No se sorprendió. Asintió varias veces con esa calma suya que nunca es indiferencia, sino algo más parecido a la aceptación de que el mundo tiene más capas de las que la mayoría quiere ver. Dijo que ahora entendía por qué Camila, los niños pequeños, especialmente las niñas, a veces son percibidas por estas presencias como un punto de contacto posible, no con intención de daño, sino porque en los niños hay una permeabilidad que los adultos perdemos a una abertura. Dijo que Dolores no había venido a hacerle daño a Camila, había venido a ser vista. Ese pensamiento me dolió de una forma que no esperaba, que una mujer lleve 40 años parada en el rincón de un cuarto, en el lugar donde murió o cerca de él, esperando que alguien la vea. Esa noche, mi madre hizo algo que no voy a detallar completamente, porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo sin quitarle su peso. Fue algo sencillo en apariencia: una vela blanca, agua en un vaso, copal, y palabras en voz baja dirigidas directamente a Dolores, no un exorcismo, no un ritual de terror, solo palabras. El reconocimiento de que había sido vista, de que su historia era conocida, de que podía irse. Duró menos de 20 minutos. Ernesto y yo estuvimos presentes. Los niños dormían. Cuando mi madre terminó, el departamento se sintió diferente. Es difícil explicar cómo
como cuando se abre una ventana en un cuarto que ha estado cerrado mucho tiempo, una levedad que no sabías que faltaba hasta que apareció. Esa noche, Ernesto revisó las grabaciones a la mañana siguiente. La cámara del cuarto de Camila había grabado toda la noche. El rincón del escritorio había estado vacío. Las noches siguientes también. La semana siguiente también. Dolores Ibarra Fuentes no volvió a aparecer en las grabaciones. Mi madre se fue de regreso a Oaxaca el siguiente fin de semana. La despedimos en el camión y yo lloré más de lo que esperaba. No solo por el alivio, sino por algo que no sé nombrar bien todavía. Por lo que había ocurrido en ese departamento. Por Dolores, por los 40 años de silencio que nadie había roto antes que nosotros. Nos quedamos en el departamento 4 meses más, después nos cambiamos. No porque la presencia regresara, sino porque el apartamento había cambiado para nosotros. Ya no era simplemente nuestro hogar. Era también el lugar donde había muerto una mujer joven, de 31 años, en circunstancias que nadie había querido nombrar con claridad. Vivir ahí ya no era lo mismo. Rodrigo nunca supo exactamente qué había pasado. Le dijimos que las cámaras habían tenido un problema técnico y ya estaba resuelto. Él lo aceptó. Los niños a veces tienen una fe generosa en las explicaciones de los adultos. Camila, en cambio, la noche antes de que nos fuéramos definitivamente, mientras la ayudaba a empacar sus cosas, me dijo algo que no olvidaré. Le pregunté si estaba contenta de cambiarse. Mi dijo que sí, y luego, guardando sus libros en una caja sin levantar la vista, añadió: la señora ya no está, ¿verdad, mamá? La dije que no, que ya se había ido. Camila asintió, seria, como asiente alguien que ya sabía la respuesta pero quería confirmarla. Y luego dijo: estaba muy sola, no hablo de esto con frecuencia. Lo escribí una sola vez, en las semanas después de que nos fuimos, porque sentí que si no lo escribía se me iba a instalar dentro de una forma que no podría manejar. Escribirlo fue una forma de ponerle forma, de decir: en esto ocurrió, lo viví, y ahora lo pongo aquí afuera. Las cámaras siguen guardadas en una caja. No las hemos vuelto a usar. Ernesto sigue siendo escéptico en general, en principio, sobre estas cosas. Por a veces, en conversaciones tarde por la noche, hay un momento en que los dos nos callamos al mismo tiempo, y sé que estamos pensando en lo mismo, en el rincón del escritorio blanco, en el olor a copal, en el cuarto oscuro, en la figura que estuvo 40 años esperando que alguien le dijera que podía irse. Hay una cosa más que debo decir. Hace algunos meses, por curiosidad, busqué el nombre de Dolores Ibarra Fuentes en archivos periodísticos de la época. No encontré mucho. Una nota pequeña en un diario de la Ciudad de México, del año 1983, que mencionaba el caso de forma breve, sin nombre completo, sin fotos, solo una línea sobre una mujer fallecida en circunstancias que estaban siendo investigadas. Pero en los comentarios de un foro de historia urbana de la Ciudad de México, alguien que decía haber vivido en el edificio Tlaloc en los años 90, mencionaba que doña Consuelo, nuestra vecina, les había contado una vez que en el 3B había habido una mujer que nunca se dejaba ver, que solo se escuchaban sus pasos por las noches. El comentario tenía 12 años de antigüedad. Doña Consuelo llevaba 20 años escuchando esos pasos. Nunca nos lo dijo completamente, solo dijo que era mejor no verlas. Quizás ella, en su sabiduría de persona que ha vivido mucho tiempo en un mismo lugar, ya había aprendido a convivir con esa presencia de una forma que nosotros, recién llegados, no sabíamos todavía, o quizás, simplemente, había decidido no saber más de lo que podía manejar. No la juzgo. A veces pienso que fue lo más honesto que pudo haber hecho. Esto es lo que Verónica Castellanos me envió. Estas son sus palabras, no las mías. Yo solo las leí en voz alta para que llegaran a ustedes, porque hay historias que necesitan ser escuchadas, no para asustar, sino porque detrás de cada presencia, detrás de cada sombra que se para junto a una cama por las noches, a veces hay una persona que no pudo irse, que esperó décadas a que alguien le prestara atención. Dolores Ibarra Fuentes tenía 31 años. Murió en el año 83, y nadie la buscó hasta que una familia instaló cámaras en el lugar equivocado, o quizás en el lugar correcto, y vio lo que no debía. O quizás exactamente lo que debía ver. Si en algún lugar de esta ciudad o de cualquier ciudad hay alguien que no sabe a dónde ir, espero que alguien tenga la valentía de decirle que puede irse. Si este relato los tocó, si les movió algo por dentro,
Compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campana para que las próximas leyendas lleguen a ustedes en cuanto estén listas. Cada historia que comparten es una historia que llega a más oídos, y estas historias merecen ser escuchadas. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras. Buenas noches.